Muy bien, ¿cómo estáis? No lo pregunto hoy como todos los días. Hoy tiene un énfasis distinto. ¿Estáis bien? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Solamente porque es de lo que me está hablando el Señor. Siempre os hablo, y os lo he dicho, de cosas que me suceden, cosas en las cuales tengo experiencia, porque me han pasado a mí, porque las he visto y porque bien Dios ha trabajado en mí, ha obrado en mí o ha hecho que yo lo vea o que yo haga estas cosas o pase o atraviese por ciertas cosas. Entonces, por eso os preguntaba cómo estáis, pero cómo estáis eh, en general, si hablando de salud. Em, Cuando os digo hablar de salud, hablando de salud, os estoy hablando sí, de salud física, ¿por qué no? Pero también de salud espiritual. Em, Ya sabemos que el Señor se nos manifiesta en diferentes ocasiones, de diferentes formas, eh, cómo nos provee diferentes oportunidades para obrar, para trabajar para Él, ¿no? Para dar todo lo que tenemos para Él y cómo nos bendice con su presencia cuando obramos cuando actuamos de la manera que Él espera de nosotros y demanda de nosotros también. Eh, si, si recordamos algo un poquito y identificamos las maneras en que Jesús se había manifestado al pueblo, una de las formas que podemos ver claramente es que al mostrarse, ¿no?, al pueblo, hizo numerosas sanidades. Él sanaba enfermos, resucitaba muertos, curaba a los cojos, sanaba a los ciegos, en fin, a los paralíticos, todo. Hacía muchas sanidades, ¿no? Pero si os acordáis también, la mayoría de las personas, no sé si os lo he dicho alguna vez, creo que sí, por eso digo si os acordáis, de muchas veces que he dicho que la mayoría de las personas, cristianos, la mayoría de los cristianos y cristianas, de las personas dentro del pueblo de Dios, no sufren de una enfermedad física, sino más bien sufren de una enfermedad espiritual y emocional. Aunque una enfermedad física puede detenernos, ¿no? O de no hacer tan aprisa las cosas que deberíamos de hacer, o puede pararnos de hacerlas por un tiempo, claro está, que todo depende de la, de lo fuerte que sea esa enfermedad y la cosa de enfermedad que sea, ¿no? Pero la enfermedad física nos puede detener por un tiempo, a no ser que sea algo ya, como os digo, muy... Pero estamos hablando generalmente. La enfermedad física, un constipado, una fiebre, ¿no? La fiebre, estás mal emocionalmente, no rindes como es debido, estás mal espiritualmente, tampoco, se te van las cosas por ahí. Y te puede retrasar lo que estés haciendo o incluso tu crecimiento puede retrasar una enfermedad física. Pero una enfermedad espiritual o emocional no solo nos puede detener de hacer ciertas cosas por un tiempo. La enfermedad espiritual y emocional nos incapacitan totalmente.
En la mayoría de situaciones, pues vamos al médico y este médico tiene disponible medicinas, tratamientos que pueden sanar a la persona, ¿no?, de una enfermedad física. Pero cuando hablamos ya de una enfermedad espiritual, solo existe uno que puede sanar. Y su nombre es Jesús. Así que el tema principal que yo os quiero dejar hoy no es sanidad, no es del todo perfecto decir la sanidad, sino la enfermedad que afecta a un buen número de creyentes, que es la enfermedad espiritual y emocional. Es la enfermedad que afecta a los cristianos. En un punto de su caminar o de otro, siempre, ¡pam!, llega esa enfermedad. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios respecto a la enfermedad espiritual. En Mateo 8, capítulo 8, versículos 14 al 17, dice que fue Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama, que tenía fiebre física. Él la tocó y la sanó. No sabemos si era física o espiritual, pero si estaba postrada en cama, la fiebre la estaba reteniendo de hacer las cosas. Jesús fue, se acercó, la tocó, la sanó y enseguida dice que les servía, o sea, que ya estaba haciendo sus labores, ¿no? Para tener un mejor entendimiento de este mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, que estamos dando, vamos a tener que fijarnos muy bien en lo que estaba sucediendo aquí en este pasaje. Como podemos apreciar, si lo leemos detalladamente, y espero que lo hagáis luego después, ya sabéis que no me gusta leer los mensajes, más que nada para que los leáis vosotros luego, después de haber escuchado lo que es la palabra de Dios, y luego los cotejéis para ver si es verdad o no lo que digo. Si está de acuerdo mi palabra con la de Dios y si estamos encaminados, ¿no?, en vertical y en horizontal, la comunicación. Vamos a hacer un repasito, ¿no? Vemos a la suegra de Pedro que estaba bien enferma. Ella estaba tan enferma que estaba postrada. En otras palabras, ella estaba debilitada de tal manera que no podía levantarse de la cama. Aunque la palabra aquí no especifica, ella seguramente estaba sufriendo por lo que había mucha de esta enfermedad en aquellos entonces, de malaria. Y os lo digo con conocimiento de causa. He estudiado algo de medicina y la malaria es una enfermedad, y era en aquellos entonces muy común. Hoy, gracias a Dios, en países que se llaman o que nos llamamos del primer mundo no hay, pero sigue habiendo. Y ahora con esa política de puertas abiertas que han traído la inmigración de otros países, no hemos respetado en algunos casos la cuarentena que debe de haber. O sea, no estoy diciendo que no vengáis, ni que no vengan, ni estoy en contra de la inmigración, ni mucho menos, al contrario. Me encanta tener gente a mi alrededor de distintas culturas, pero hay que tener mucho cuidado porque tú date cuenta, tú estás bien, ¿no? Yo he pasado el COVID 3 veces. Sí, 3 veces le he pasado. Y bueno, yo solamente iba a la iglesia, no iba a ningún sitio. De la iglesia a casa y de casa a la iglesia, porque eran los tiempos de pandemia. Cuando se levantó la pandemia, pues ibas a la iglesia y bueno, pues
cogíamos el COVID. No estoy vacunado, no, pero lo pasé como una... Porque lo primero, pues te decían esto, te decían lo otro, y para mí era un embrollo todo lo que me decían con la sanidad, y sobre todo cuando leí el prospecto de todo lo que tenía, lo que me iban a querer inocular dentro, dije que no me vacunaba y no me vacuné. Y le pasó 3 veces, pero es que hay gente que le han vacunado y se ha muerto. Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que sana es Cristo. Evidentemente tenemos la medicina, pero si la medicina es legal, si la medicina actúa legalmente, y me estoy refiriendo con esto a los gobiernos, porque aquí en España parece que nos quieren dejar, vamos, exterminar. El mismo gobierno español, ¿eh? Entonces, no sé cómo hablaros de esta forma. Por eso digo que creo, y por los estudios que hemos hecho, que era malaria lo que tenía la suegra de Pedro. Una enfermedad, por otra parte, muy común en aquellos entonces, y una enfermedad letal. Esta enfermedad no es algo común aquí en España, y definitivamente menos en el tiempo en que estamos viviendo, pero sí continúa siendo una enfermedad bien seria en otras partes del mundo. Y esas partes del mundo que pueden venir aquí con esa política de puertas abiertas, ¡hala, venga, entra! No pasa nada. Tienes que pasar un control médico. Porque si yo voy a Estados Unidos, a mí me tienen en cuarentena al más mínimo síntoma que vean en mí. Yo tengo que llevarme un certificado médico de mi país si salgo de aquí. Si voy a tal sitio, tengo que ir vacunado contra todo. Sobre todo para no coger enfermedades, pero sobre todo para no pegar las que pueda llevar de aquí, que nos lleve enfermedades nuevas a otro sitio. Entonces, aquí, con la política de puertas abiertas, he conocido casos que han habido de malaria aquí en pleno siglo XXI. Cuando aquí en España estaba erradicada la malaria. Antes de continuar, deseo que me gustaría tomar un tiempo para conocer más un poco acerca de esta enfermedad, para que vieseis lo que le sucedía a la suegra de Pedro. La malaria es una que completamente incapacita a una persona afectada por ella, te deja inutilizado, total. La malaria es una infección bien seria de recaída causada por parásitos de una sola célula, del género que se llama Plasmodium. Es comúnmente transmitida por la picada de un mosquito. Este parásito inicialmente penetra las células del hígado, donde ahí se multiplica y después se riega por todo el cuerpo, llevando por la sangre, infectando los glóbulos rojos y llevando a todo tu cuerpo pues la muerte, evidentemente. La rápida división o multiplicación de este parásito causa la destrucción de los glóbulos rojos, el oxígeno, la sangre, y causa una gran variedad de sufrimientos o síntomas que incluyen todos ellos, pero no se limitan a ataques periódicos de frialdades, fiebre alta, de anemia, o de lo que llamamos en medicina esplenomegalia, que son alargamientos o hinchazones de las extremidades. Hay otras complicaciones que a menudo son fatales. Aunque existen algunas medicinas al respecto que son usadas para aliviar los síntomas y que destruyen el parásito, existen tipos de parásito que resisten a todos los tratamientos conocidos. En otras palabras, esta enfermedad con frecuencia no tiene cura. Y es por eso que alrededor del mundo millones de personas mueren anualmente. Bueno,
Ahora estoy seguro de que muchos de vosotros estaréis diciendo, ¿qué está hablando este? ¿Me está dando una predicación bíblica o me está dando una clase de biología o de medicina? Bueno, os aseguro que dentro de poco vais a tener la respuesta y por qué os estoy diciendo todo esto. Por eso quiero que mantengamos en mente todos estos pequeños detalles y que prestemos mucha atención al hecho de que esta terrible enfermedad es causada por un parásito de una sola célula y es transmitida por algo tan pequeño como lo es un mosquito. Continuamos leyendo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Lo más seguro es que ella llevaba varios días en cama sufriendo de esta enfermedad. Ella estaba debilitada, su cuerpo dolorido debido a esta terrible infección. Si hacemos una comparación entre el sufrimiento de esta mujer y muchos dentro del pueblo de Dios, creo que pronto vamos a encontrar que existen muchos igualmente afectados. Me vais a ir entendiendo de la clase de medicina. Claro, está en que no os estoy hablando de una enfermedad física, para que me entendáis, pero sí existen muchos dentro del pueblo de Dios que sufren una enfermedad espiritual. Existen muchos que sufren de malaria espiritual. Estamos hablando acerca de la enfermedad del espíritu que es el pecado. El pecado es la malaria espiritual. Al igual que el parásito de la malaria, que consiste de una sola célula y que es transmitido por un insecto tan pequeño como el mosquito, el pecado suele reproducirse o multiplicarse cuando no aprendemos a reconocerlo. Y en ocasiones infecta la vida de aquellos que nos rodean. Por eso tened cuidado donde os congregáis. ¿De qué os estáis alimentando? ¿Quién os está dando la palabra? Porque lo mismo os está infectando con algo que es letal, el pecado. Y si un pastor está en pecado, el lugar menos indicado para él es el púlpito o la consejería o el estar en casas hablando de la palabra de Dios. Es el lugar menos indicado para alguien que esté infectado del pecado. Digo esto porque el pecado suele reproducirse cuando no lo reconocemos y a veces, como no o sí que sabemos reconocerlo, pero lo hacemos que hoy en día reconocen muchos que no están haciendo lo que Dios quiere, pero están infectados por ese parásito del pecado, pero no lo quieren reconocer y lo que hacen es infectar al pueblo de Dios. Ten cuidado donde te congregas, ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que cantas, ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado, ámate a ti mismo y ten cuidado con lo que haces. Yo te digo todo esto porque el pecado puede comenzar y en numerosas ocasiones comienza con algo tan insignificante o tan pequeño como lo puede ser un pensamiento. Pero ¿es posible pecar con un pensamiento? La respuesta a esta pregunta es encontrada en las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Cuando leemos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Así que como podemos ver, sí es posible pecar con un pensamiento. Y con frecuencia lo hacemos.
Dejadme que os explique esto de otra manera para que me entendáis un poquito mejor. En Romanos 8, 5 y 6, capítulo 8, versículos 5 y 6, encontramos que se nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La gran realidad es que a nuestro enemigo nada le daría mayor placer que poder controlar nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando se puede controlar de la manera que una persona piensa, entonces se puede manipular la manera que una persona se siente. En otras palabras, se puede manipular el espíritu de esa persona. Por eso siempre digo que tengáis cuidado y por eso Proverbios nos dice que cuidado con nuestra boca. Señor, pon sello a mis labios. Cuando hablamos muchas veces, si estamos infectados por ese espíritu de pecado, vamos a soltar el virus a otras personas. Tened cuidado con quién estáis hablando, con qué compañías, dónde estáis escuchando, por dónde os congregáis, todo lo que hacéis. Satanás va a usar todo en vuestra contra, porque, y en la mía, evidentemente, la trata de usar desde hace tiempo, porque dice que cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Entonces, lo primero que tiende a controlar Satanás es la cabeza, porque entonces te puede manipular ya totalmente y plenamente. Por eso nos advierte el Señor Jesús que cualquiera que mire con codicia a otra mujer ya está adulterando. Tú puedes mirar a una mujer y puedes decir, qué bonita es una mujer muy guapa, pero tú tienes tu esposa, tienes tu esposo y puedes decir, ay, qué hombre tan guapo, pero al codiciarle, eso ya es pecado, eso ya te está entrando el pecado espiritual. Ahí, por eso es por lo que el enemigo, Dios te dice que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, porque mejor es entrar, que entres al reino de Dios con un solo ojo que con dos vayas al lugar de tormento. La gran realidad es que a nuestro enemigo nada le daría mayor placer que eso. Satanás tratará de emplear pensamientos terrenales y carnales como un arma eficaz para tratar de alejarnos siempre de la presencia de Dios. Os hablo acerca de pensamientos como el desánimo, la depresión, la tristeza. La tristeza vamos a pasar siempre, porque vamos a estar tristes, ¿no? Hasta Jesús se lamentaba y se entristecía muchas veces cuando vio la última vez a Jerusalén, que lloró y se lamentó, se conmovió en espíritu. En fin, o sea, muchas veces, ¿no? Le embargaba la tristeza y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando oraba en Getsemaní. Pero yo os estoy hablando de desánimos, de depresiones, de avaricias, de celos, de soberbias, de codicias, de lujuria, de lascivia y de todos esos otros pensamientos desordenados que bien sabemos que no agradan a Dios y que no edifican su obra o que no edifican simplemente nuestro testimonio como cristianos. Estamos hablando acerca de pensamientos que si no aprendemos a reconocerlos,
por lo que son tentaciones del diablo para separarnos de la presencia de Dios, tarde o temprano nuestro caminar cristiano, es decir, nuestro espíritu, será infectado y vamos a decaer hasta el punto en que quedaremos postrados en un estilo de vida que no glorifica en nada al Señor. En otras palabras, nuestro crecimiento espiritual va a ser detenido. Y pronto nos vamos a encontrar a la merced de este mundo, en vez de en la gloria de nuestro Dios. Pero cuando aprendemos a reconocer estas cosas por lo que son y cuando aprendemos a depender de nuestro Dios, entonces las cosas son muy diferentes. Me explico. Continuamos leyendo. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo que sucedió con esta mujer no es muy diferente a lo que le sucede a muchos de nosotros. Digo esto porque cuando una persona genuinamente acepta a Cristo como su Rey, su Salvador, y permite que Él toque su corazón, nuestro espíritu enfermo es sanado y liberado. ¿Te acuerdas de lo que sucedió en tu vida cuando el Señor llegó a ella? ¿Os acordáis, verdad? Yo diría que la mayor parte del cuerpo de Cristo consiste de personas que una vez estuvieron sedientos y hambrientos, necesitados, sufriendo debido a las circunstancias difíciles que se presentan en este mundo. En otras palabras, Él llegó cuando más lo necesitábamos, cuando más angustiados estábamos y llenos de dolor estábamos. Él llegó y tocó nuestro corazón y nuestro espíritu fue sanado de inmediato, como lo fue la suegra de Pedro. Pero desdichadamente, lamentablemente, en ocasiones a muchos se les olvida ese milagro. El milagro que el Señor hizo en nuestra vida y que sigue haciéndolo día a día. Digo que se nos olvida porque con frecuencia dejamos de ser el ejemplo a seguir, dejamos de servir a Cristo de la manera en que Él busca y desea que le sirvamos y que continuamos en situaciones o en lugares donde no deberíamos estar. Le facilitamos la oportunidad muchas veces al enemigo. Y tanto. Bueno, es que me había venido una cosa a la cabeza, pero bueno, la vamos a dejar. Le abrimos muchas puertas para que infecte y enferme nuestro espíritu nuevamente. Lo hacemos una vez, lo hacemos otra y lo hacemos otra. Y uno va infectando a otro y otro y otro. Y hoy en día hay más iglesias locales infectadas que sanas. Y las que están sanas tienen algún enfermo entre ellas. Hay que exterminar todo eso. Hay que inocular una vacuna que solo hay un médico que la puede sanar, en la que esa enfermedad va a ser del todo, totalmente sanada, y ese médico es Jesús. Esa vacuna se llama Jesús, y el que te la va a dar también se llama Jesús. Por lo tanto, déjate de hacer caso a estos individuos que te dicen que te van a sanar, pero que si les das 1.000 euros, te sanan. Si les das 500, así. Pero si les das 5.000, te sanan a ti y a toda tu familia. Cuidado con eso. Quítate sobre todo
de esta gente supuestamente sanadora, no está mal que oren por ti cuando te encuentras mal, porque para eso estamos, pero el poder de sanar solamente le tiene Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O tú eres de los que creen que vaya a andar sin acá y te empiezas a pegar voces y yo te sano en el nombre de Jesús, sal del demonio, que salgas de él, te mando porque tal? ¿Crees eso en verdad? ¿O crees en que una persona va a hacer eso? Para ser apóstol, uno de lo que denotaba que era apóstol era que, porque Jesucristo se lo mandó específicamente, en mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre hollaréis serpientes, mayores cosas que estas haréis. ¿Pero cómo? Si tenéis fe como un granito de mostaza. Si tú vas para hacerte allí el importante y más que nadie, porque yo soy el que sana, venga tú, sal. No, así no lo quiere Jesús y no vas a sanar. Tú no vas a curar ni un constipado. Ahora, si tú estás orando, aunque sea a distancia, por alguien verdaderamente en tu cuarto, a solas con Jesús, Señor, dale sanidad a esta persona. Hazle que le vaya bien, cúbrela con tu manto, Señor, cúbrele, Señor. Hazle que llegue a este sitio, hazle que encuentre trabajo, hazle que vaya bien en su familia. Ese es el tipo de sanidad que Dios te va a entregar y que por ti va a hacerlo, por quien tú estés orando, y va a sacar demonios de todos por los que tú estés orando. Pero si tú estás en la iglesia delante de todo el mundo, ensalzándote, y sal de él, no sé qué, no sé cuántas, y venga y tal, y venga y oras en lenguas y en todo, anda a rebar acá, ya está, que tinga. Nadie te entiende. ¿Por qué haces eso? Hazlo cuando estés en tu cuarto, pero no en la iglesia. Salvo si hay alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Entonces sí, habla en lenguas y otro que interprete y que edifiquen al pueblo. Pero si tú estás ahí, el otro está ahí medio muerto, o que se hace el muerto, porque también hay iglesias que previo pago de su importe, le dicen vosotros 4, cuando yo os diga salir, y os caéis cuando yo diga algo, os caéis, o hacéis como que no podéis nada contra mí. Eso lo hace mucho Casluna. Y de ese han aprendido mucho. Siempre se aprende mejor lo malo que lo bueno. Han aprendido mucho de ese muchos pastores, de los cuales no quiero acordarme, como decía Cervantes, en un lugar de la Mancha, donde y estoy yo en ese lugar de la Mancha, muy cerquita de donde escribió Cervantes el Quijote. Lo escribió en Argamasilla de Calatrava y yo estoy en Puerto Llano. Estaremos a unos 50 kilómetros de donde Cervantes escribió. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero. Ese era Argamasilla de Calatrava. ¿Por qué? Porque allí era donde estuvo preso. Por eso no quería acordarse cuando escribió el Quijote. Un buen libro. Y cristiano, un poquito católico, pero cristiano. Sobre todo cuando dice, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. ¡Wow! Eso es tremendo. Ese pasaje es tremendo. Dejadme que os haga una pregunta. ¿Cuántos aquí entraréis a una iglesia o en una habitación, ya no en una iglesia, sino en una habitación donde esté una sola persona en cuarentena a causa de una enfermedad contagiosa o mortal sin protección alguna? ¿Cuántos entraríais ahí? No veo ninguna mano que suba. ¿Por qué entráis en las iglesias de la prosperidad, de sanidad, de milagros entonces? Os estoy advirtiendo de que es peor la enfermedad espiritual
que la física. Os estoy previniendo contra el pecado. Os estoy previniendo contra que vayáis en contra de la ley de Dios y que no hagáis caso a los mandamientos de Jesús. Os estoy previniendo de que si alguien os dice algo, no le tengáis como aquí el proveedor de todo, porque ese está para ensalzarse él mismo y vaciar vuestros bolsillos. No llenar vuestra alma de Dios, que es lo que tienen que hacer. Llenar vuestra alma de Dios. Claro, muy pocos tomaréis el riesgo de entrar, ¿no? En una habitación. ¿Por qué entráis en esas iglesias entonces? En esos sitios. Quizá porque sois. La gente que entra allí es porque está tan envenenada, tan letalmente, tan mortalmente infectada por ese parásito ya del pecado que ya, por mucho que hagas, si no es Jesús, tú no puedes hacer nada. Te digo porque esto es con frecuencia lo que hace mucha gente en cuanto a su vida espiritual. Entrar en esas habitaciones donde están enfermos contagiosos con una enfermedad mortal, como es la del pecado. Te digo esto porque con frecuencia, en vez de alejarnos de esas cosas que infectan nuevamente nuestro espíritu, en vez de deshacernos de esas costumbres, de esas amistades y demás cosas que no sabemos ni siquiera para qué sirven, aunque pongan iglesia evangélica tal, 140 años de iglesia evangélica, no entres, porque ese que está ahí es un virus. Y todos los que están al lado son acólitos suyos que están ayudando a inocular el virus a todo el que entra. Ven aquí que eso no es la verdad. Tú ven aquí que te vamos a enseñar la verdad. Sal de ahí. Ni entres, ni mires, ni pases por ahí siquiera. Si no es para reprender en el nombre de Jesús y limpiarte con su sangre. Si no lo haces así, te van a agobiar, te van a robar la paz, vas a enfermar espiritualmente, vas a morir en el pecado. Ahora pregunto, ¿es esto lo que Dios quiere que hagamos? Que entremos ahí, porque me diréis muchos, no, pero debemos de entrar para sanarlos, ¿no? Pues yo te pregunto, yo te respondo a tu pregunta, no, esto es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Yo te digo, no. Esto es algo que nos queda bien clarito cuando leemos la palabra en 2 Corintios 6, 17. Dice, por lo cual, salid en imperativo, una orden, un mandato, salid, no salir, salid, imperativo, mandato, orden, fuera, ni entres, y si estás, sal, cuanto antes, como me pasó a mí en esta última iglesia. Me dio una patada al Espíritu Santo diciendo, sal de aquí, pero ya, porque aquí está lleno de parásitos y de infecciones mortales de pecado. 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no dice Rafa, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cómo podemos saber si nuestro espíritu ha sido infectado nuevamente? La respuesta puede ser obtenida con solo examinar los síntomas. Si te encuentras en una relación inmoral y todavía profesas ser cristiano, esto es un buen síntoma de que tu espíritu ha sido infectado nuevamente.
si te da lo mismo venir a la iglesia para alabar y escuchar la palabra de Dios que no venir, esto es un buen síntoma de que tu espíritu ha sido infectado nuevamente. Si conducimos una vida haciendo comentarios de mal gusto, riéndonos, menospreciando, despreciando a nuestros hermanos que pueden estar atravesando por una situación muy difícil, esto es un buen síntoma de que nuestro espíritu nuevamente ha sido infectado. Si encontramos de entretenimiento y diversión programas y películas que glorifican y en ocasiones instigan al robo, no glorifican a Dios, sino al robo, los asesinatos, el adulterio, las orgías, las fornicaciones, todas esas cosas que Dios aborrece. Esto es un buen síntoma de que nuestro espíritu ha sido nuevamente infectado. Si permitimos ser dominados por el egoísmo, la lujuria, la lascivia, el orgullo, la vanagloria, el ensalzamiento, esto es un buen síntoma también de que nuestro espíritu ha sido nuevamente infectado. Si estamos más preocupados con los placeres y el gusto que ofrece este mundo, en vez de estar a bien en una relación con Dios, esto es un buen síntoma de que nuestro espíritu ha sido nuevamente infectado. Tenemos que reconocer que estos síntomas solo indican un diagnóstico, y ese diagnóstico es que nuestro espíritu ha sido infectado por el virus mortal que es el pecado. Nunca nos olvidemos de lo que nos dice la palabra en Romanos 6, 23, cuando leemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque es imposible separarnos completamente de este mundo, aunque vivimos en un ambiente pecaminoso, Dios nos ha prometido que el pecado nunca podrá dominar nuestra vida si estamos en él. Esto es algo que queda bien aclarado igualmente en Primera de Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para terminar, en estos versículos vemos que la palabra nos dice que la suegra de Pedro se levantó y empezó a servirles. Y esto es exactamente lo que todos nosotros debemos y tenemos que hacer. Este es el ejemplo que todos tenemos que seguir. Él llega a nosotros, nos sana y tenemos que empezar a servirles de inmediato a los demás. Y me diréis, a los que están infectados también, no. A los que quieren escuchar la palabra de Dios, los que están infectados es el Señor. Porque si yo estoy infectado, es el Señor quien me libra de ello. Yo no puedo sanar a quien esté infectado. No me las doy de sanador, ni cobro por ello, como muchos pastores que dicen, pastores y psiquiatras, que son psiquiatras y pastores y dicen, yo te sano de tu homosexualidad, dame 1.000 euros cada sesión, o sea, cada 50 minutos 1.000 euros. Y empieza a sanar de lo que para él es una enfermedad, la homosexualidad. La homosexualidad es un pecado. Y eso solamente lo cura Dios. No lo cura un psiquiatra, no lo cura un psicólogo, no lo cura nadie, nada más que Dios. Ni un pastor, ni un... No hay tiempo que perder, no existen excusas para no hacerlo. La suegra de Pedro respondió al toque de Jesús de inmediato y empezó a servirles. Ya en el acto. ¿Por qué es necesario hacer esto? Es necesario porque cuando servimos al Señor de la manera que Él espera, entonces tenemos su presencia garantizada en nuestra vida y nada nos puede tocar. O en mi nombre hollaréis serpientes, cosas más grandes que yo haréis. Beberéis cosa letal, mortífera y no os hará daño. ¿Es su palabra, no? ¿Crees en su palabra?
Pues, ¿qué haces que no estás haciendo lo que él te dice? Si no queremos tener una recaída en la malaria espiritual, entonces tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe y fortalecernos siempre con sus promesas. Parte de la recuperación de toda enfermedad es una buena nutrición. Por lo tanto, aliméntate bien espiritualmente. Mira bien dónde te congregas, porque hoy en día los que se autodenominan pastores no son sino pastores, pero de cabras. Por muy temprano que se levanten. No saben de la misa a la media. Predican de Cristo, pero predican de lo que a ellos les interesa para que su iglesia se llene y se llenen también las arcas de dinero de los fieles. Predican y hay en muchos lugares que pues no tienen ni para pagar la luz. Como pueden ser algunos de los centros de rehabilitación, pero no dan los chicos que van allí porque no tienen dinero, no dan nada, los sacáis la sangre porque los hacéis trabajar de sol a sol. ¿Quién cobra de eso? Vosotros. O sea que no os están dando el diezmo, os están dando el 100%. Esto hablo de estos centros de rehabilitación que dicen que los curan gratuitamente. Mentira. Quien sana es Dios. Ningún centro de rehabilitación sana. Son negocios. Todos son negocios. Y os lo digo por experiencia. Son negocios que te chupan la sangre hasta que sí que te enfermas, físicamente de verdad. Y aún así te siguen haciendo de trabajar, de ir a trabajar. Pero trabajar duro físicamente. Tened cuidado porque parte de la recuperación es una buena nutrición. Así que estéis nutridos, con que vuestros pastores estén en la fe, que vuestros predicadores, que vuestros maestros estén agarrados de Cristo Jesús y para que mantengáis vosotros también firmes la fe en Jesús, porque estáis comiendo verdadera comida espiritual. Así que tenemos que buscar ser nutridos, tenemos que buscar ser nutridos por su palabra en todo momento, por la palabra de Dios. No hagas caso a eso. Mira lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregaros, así que venga, congrégate en la iglesia porque si no, no. Cuidado porque eso no quiere decir Hebreos 10:25. Cuando escribió el autor de Hebreos, cuando escribió ese versículo, en aquellos entonces no existían iglesias. Había sinagogas de los judíos, pero iglesias cristianas no había. Así que, ¿cómo te vas a congregar? En tu casa. Se congregaban en su casa, su familia, estaba con su mujer, con sus hijos. Si alguno tocaba la guitarra, tocaban una alabanza o un salterio o un decacordio, cantaban un himno, lo que fuera, y el cabeza de familia dejaba una palabra de Jesús, de Dios. Así que ten cuidado con lo que te están dando a comer cuando te dicen no dejes de congregarte, porque ya ves lo que dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice? Pregúntale, a ver. A quien te diga eso, pregúntaselo. ¿Qué dice? ¿Y qué es lo que quiere decir, según tú? Y luego ve a la Biblia, haz una exégesis, haz hasta una meditación profunda y ora a Dios y verás cómo es lo que yo te estoy diciendo, porque esto está sacado de las escrituras originales, del original, no de las traducciones que ahora tenemos. Y que son muchos de los pastores, no dejes de congregarte. Congrégate siempre. Ven,
Y si estás mal o estás enfermo, que otro venga a entregar el diezmo, porque si no traes el diezmo no te vas a curar. Eso son tonterías. Eso sí que es infectar. Eso es. Por eso ten cuidado de lo que te estás nutriendo y dónde te estás nutriendo. Si estás en un centro de rehabilitación, ten cuidado porque ahí no te están dando de comer. Ahí te están sacando la sangre. Porque tú estás trabajando y los que cobran son ellos. Así que no estás dando ahí el diezmo, estás dando el 100%. Y a ti no te están dando de comer. Porque los pastores, los que se llaman pastores, ni siquiera han estudiado. Ahí están por el tiempo que llevan. Y lo que oyen decir a uno, decir a otro, eso dicen ellos. Y a lo mejor a ti no te conviene oír eso. Yo no digo que haya buenos pastores, pero que la mayoría están con el virus de la malaria espiritual del pecado. Eso te lo digo porque lo he visto y lo he vivido. Por lo tanto, no podemos permitir que esa fiebre de la que una vez sufrimos vuelva. No podemos permitir que nuestro espíritu se enferme con las mentiras de estos pastores, de estas predicaciones, de estas tonterías que salen por aquí. Y no podemos sufrir y no debemos dejar que se enferme nuestro corazón con las mentiras del diablo. Ya hemos sido sanados, ya hemos sido restaurados, ya hemos sido escogidos por Dios. Por lo tanto, ya es hora de que le sirvamos al verdadero Señor de señores y Rey de reyes, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que Él te bendiga.